7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Ya nos acompaña vía telemática el doctor Jofre Campaña, conocido jurista en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Campaña? Buenos días. Bienvenido, Buenos feliz días, año. Licenia. Buen Muchas día, gracias. Alexis. Igual, felicidades, feliz año. Gracias por estar en nuestro espacio de Punto Noticias en Radio Pichincha. Ya se conocen las preguntas de la consulta popular. Se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto. La mayoría de quienes se han pronunciado sobre el contenido de estas preguntas se asegura que que van a derivar todas o la gran mayoría de ellas en la Asamblea Nacional para que aplique las respectivas reformas y que no se necesita convocar a una consulta para tramitar lo que se propone allí. Bajo su experiencia, desde su punto de vista, ¿cómo mira estas preguntas, el contenido de las mismas y si se van a servir o no para cambiar o para comenzar, por lo menos, a cambiar la situación de inseguridad que se vive en todo el país? Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que el criterio casi unánime de analistas, abogados, políticos inclusive, es que efectivamente la consulta es una consulta tibia, es una consulta, ya lo dijo el secretario de Comunicación, es una consulta moderada, realista, que no busca polarizar. Podemos llamar una consulta light, ¿no? Ujú. Entonces, la primera observación es eso, una consulta light puede provocar grandes cambios en un país que está sumido en la desesperación, por así llamarlo, y la respuesta obvia es que no. Una consulta live que no toma los grandes temas, no toca los grandes temas y que no va a modificar sustancialmente nada de lo que estamos viviendo. Entonces, eso permite calificar la consulta como una consulta inoficiosa, una consulta inútil, una consulta que evidentemente lo que busca, y ya no hay discusión, lo ha dicho tanto el secretario de Comunicación, lo ha dicho también la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, es una consulta que busca darle fuerza al Ejecutivo en un planteamiento de reforma hacia la Asamblea. Pero ahí salta una pregunta evidente. ¿Y por qué no hicieron entonces una consulta para enviar las leyes económicas urgentes? Porque enviaron un primer proyecto de ley económica urgente que se convirtió en ley con una mayoría abrumadora. Ujú. Ahí no necesitaron la fuerza de la ciudadanía para que la Asamblea actúe. Han enviado la segunda ley, la energética, que va camino a ser aprobada en los próximos días y asimismo con una mayoría probablemente abrumadora. Y allí tampoco se requirió de la fuerza de la ciudadanía. Y ocurre que para reformar varias leyes con reformas tibias, en muchos casos insustanciales, y en otros casos con disposiciones normativas que ya existen, por lo tanto no hay nada que reformar. Ahora sí se necesita el respaldo ciudadano para que la Asamblea actúe. Es evidente entonces que la intención no es reformar unas leyes, que la intención no es cambiar el tema de seguridad, la intención es esencialmente política. Y parece que estamos ya ante el inicio de una campaña electoral, un inicio anticipado. Pero claro, un inicio anticipado que le va a costar al país 50 millones de dólares. Entonces creo que a todas luces la consulta es una utilización política simplemente ante una situación crítica de los ecuatorianos en cuanto a seguridad y en cuanto a economía. Por tanto, ni las preguntas resuelven el tema de seguridad ni resuelven el tema de la economía. Y eso permite calificarla a una consulta inoficiosa e inútil. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días. Deseándole Buen también que día, tenga un gran Alexis. año, este 2024. Hay un anuncio, no solo de Novoa, sino también de la ministra Palencia. Se van a aumentar al menos 5 preguntas más. Y ahí podría entrar, por ejemplo, el tema del trabajo por horas y algunos otros. Entonces parecería que quieren darle algo de fuerza, justamente por lo que usted mencionaba hace un momento, por lo que resulta bastante laxa la consulta así como está. Quizás le quieren dar algo más de contenido, como para ganar respaldos de partidos y organizaciones políticas que por ahora también se han mostrado bastante críticos a esta consulta. Digamos, está el tema del trabajo por hora, ha dicho Novoa, siempre y cuando no signifique regresión en derechos. ¿Qué otros temas usted considera prioritarios deberían incluirse si es que quieren darle un poco más de contundencia o de peso a esta consulta? Hay dos posibilidades, ¿no? La una, que sean 5 preguntas más de relleno, que no cambien nada porque el secretario de Comunicación ha sido clarísimo. No quieren polarizaciones, no quieren enfrentamientos, no quieren que esto eventualmente genere una situación de debate duro en el país. Es decir, quieren no hacer olas, como se suele llamar.
Entonces, en ese sentido, las 5 preguntas pueden ser preguntas, así mismo como las que tenemos hoy, preguntas insustanciales en su contenido. La otra opción es que decidan, y es lo que yo creo que deberían hacer, es que decidan ir con las preguntas que ya tienen una viabilidad constitucional, que consta en el informe 19R19 de la Corte Constitucional, y que contemplan, por ejemplo, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, eliminación del Consejo de la Judicatura, bicameralidad en el Ecuador, esto es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, reducción del número de legisladores, por citar estos pocos temas, que son temas de reformas políticas trascendentes. Ahora, hay otros grandes temas, efectivamente. ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con el agua potable? ¿Qué pasa con muchos otros sectores de la economía deprimidos e inoficiosos hoy por hoy por falta de inversiones? Pero parecería claro que al gobierno, en este interinazgo, no le interesa plantear las grandes reformas que el país requiere, porque no quieren levantar olas, están pensando en la reelección. Y de alguna manera consideran que para ir a la reelección necesitan pasar de agache este tiempo. Y esta consulta que busca el apoyo popular, como lo he mencionado, evidentemente se basa en preguntas que objetivamente es imposible decirles que no. Es decir, ¿quién puede contestar no estar de acuerdo con que Fuerzas Armadas revisen armamento en las zonas circundantes a las cárceles? ¿Quién puede contestar que no? ¿Quién puede contestar que no al pedido de que se tipifique la tenencia de armas de uso privativo de los militares? Por tanto, son preguntas que tienen respuestas sí obvias. La única pregunta que tal vez puede generar una votación por el no puede ser el tema de los casinos, por las múltiples causas que ya se han mencionado, no solamente porque buscaría privilegiar a un sector muy definido de empresarios, sino también porque constituye un escenario fantástico para el lavado de activos, lo cual vuelve contradictorio todo el fundamento de la consulta. Pero dejando a salvo la pregunta de casinos, ¿quién votaría que no? Entonces, lo que busca el gobierno es mantener su popularidad, hacer unas preguntas de perogrullo que todo el mundo va a contestar que sí y salir como el gran ganador o que tiene un gran peso político y tratar de utilizar ese capital para las próximas elecciones. Y creo que eso no está bien porque es el uso político de una potestad constitucional, tal vez la más importante, que permite la participación ciudadana en la definición de los grandes temas. Entonces creo que o se ponen unas preguntas de relleno, en definitiva, o el gobierno toma el toro por los cuernos y va a los grandes cambios. Creo que optará por lo primero porque no veo que vayan en la línea de pensar en los cambios del país, sino simplemente su norte es la reelección. Doctor Campaña, ayer la ministra de Gobierno, consultada precisamente sobre si esta consulta va a ser utilizada para legitimar al presidente, dijo que el presidente no necesita legitimarse porque ganó con contundencia, dijo, además tiene un nivel de popularidad sobre el 60%, entonces que no necesita legitimarse, que no tiene tiempo para ello, que se están dedicando a combatir la inseguridad. Y el presidente también en esta entrevista que concedió en la mañana a los críticos de la consulta les dijo que han permanecido prácticamente calladitos, para utilizar sus términos, frente a los niveles de inseguridad que vive el país, y que ahora que él propone la consulta se les ocurre criticarle. Eso por un lado. La Corte Constitucional, ¿cómo debería responderle a las preguntas que ha presentado el presidente de la República? Sobre lo primero, efectivamente, yo no creo que el presidente necesite legitimación. Es un presidente que ganó en las urnas con un porcentaje importante y que tiene un nivel importante de aceptación. La consulta no va en la línea de legitimar al presidente. Creo que la consulta va en la línea de mantener viva la presencia del presidente pensando en las próximas elecciones. No es lo mismo, pero se escribe bastante igual. Y lo segundo, creo que en las preguntas solamente hay un tema que probablemente provocará algún tipo de observación por la Corte Constitucional, y es el de los plazos que se le concede a la Asamblea para que apruebe las leyes. ¿Por qué esta situación? Porque la Constitución es clara, hay tiempos para los proyectos legislativos, proyectos de elaboración de leyes, que están regulados perfectamente en la Constitución. Y la Constitución no contiene estos plazos perentorios para que se expidan ciertas leyes, salvo que se trate de leyes de urgencia económica. Por tanto, el conceder un plazo para que la Asamblea tramite estas leyes rompe con la Constitución, y creo que allí va a haber un pequeño cuello de botella. Pero además un cuello de botella que puede ser fundamental
Primero, si efectivamente vamos a suponer que la Corte Constitucional da paso a los 60 días en la mayoría de preguntas y 90 días según. Pensemos que lo aprueba. Yo Ujú. creo que lo va a observar, pero pensemos que lo aprueba. ¿Qué pasa si la Asamblea no cumple en esos 60 días? Primera cosa, ¿hay alguna consecuencia política para la Asamblea? Probablemente, depende cómo se maneje la comunicación, querrán enviarle la responsabilidad de la inseguridad a la Asamblea. Ujú. Pero lo segundo, ¿qué pasa si los proyectos de ley contienen disposiciones altamente cuestionadas y que no forman parte del documento aprobado por la Corte Constitucional, como en efecto no forman parte? ¿Qué quiero decir con esto? Las preguntas dicen, por ejemplo, hay que tipificar el delito de tenencia de armas de uso exclusivo de militares y policías. Y Ujú. en el anexo no se aclara ni se dan luces de cómo debe aprobarse esa ley. Entonces, por citar un ejemplo, ¿cuáles son los años de prisión para quienes infrinjan con el tipo penal? ¿Un año, 5 años, 25 años, 80 años? Entonces, allí va a haber una discusión enorme en la Asamblea. ¿Qué pasa si el presidente pone que serán sancionados con 50 años de prisión? La Asamblea probablemente no lo acepte, pensarán que eso es una cadena perpetua, y bueno, discusiones legales, constitucionales, jurídicas. Se empantana. ¿Y qué ocurre en ese momento? Vamos a ver a quién se le echa la culpa del problema de la inseguridad. Pero Ujú. además hay otro tema importante. Vamos a suponer que se aprueban los plazos y vamos a suponer que la Asamblea efectivamente aprueba. Bien, ¿van estas reformas a modificar el gravísimo sistema que estamos viviendo de corrupción judicial, de ineficiencia judicial, de ineficiencia policial, de la inseguridad diaria, cotidiana, terrible, del tráfico, de la toma de instituciones por los grupos organizados, delincuenciales, Ujú. etcétera? No, no va a haber ningún tipo de reforma de fondo. Entonces, esta popularidad del presidente pudiera desvanecerse muy rápido, justamente por la tibieza de la consulta. Entonces, creo que el gobierno no está midiendo como corresponde lo que está haciendo. Y me parece que está menospreciando la capacidad de entendimiento de los ecuatorianos. Porque si el propio gobierno dice que esta es una consulta light, de expresión moderada que usó el secretario de Comunicación, Ujú. el país no necesita hoy moderación, el país hoy día requiere decisiones firmes, categóricas, contundentes, que cambien la barbaridad que estamos viviendo. Entonces, es posible que si se aprueba y todo sale en la línea del camino trazado por el gobierno nacional, el resultado no sea el esperado y por tanto puede haber un descontento generalizado de la población y eso puede echar al traste cualquier intención de, de nueva postulación del presidente de la República. Entonces creo que Ujú. es posible que el trayecto diseñado y la modalidad diseñada al final no den los frutos esperados por el gobierno. Yo tengo dos inquietudes para usted, doctor. Una que tiene que ver con el modelo institucional, porque la bancada social cristiana, por ejemplo, le ha planteado como una posibilidad de incluir en la consulta una pregunta que hable sobre la supresión de instituciones. Una de ellas el Consejo de la Judicatura y otro el Consejo de Participación Ciudadana. No sé si para eso, no sé si eso se resuelva a través de una consulta como esta o requiera de otras instancias como por ejemplo una constituyente. Por un lado. Y por otro, a grosso modo, esta consulta como está planteada no soluciona ni el problema del empleo, que quieren vincularlo al asunto de los casinos. Usted mismo hacía caer en cuenta de las contradicciones que hay en el anexo de la pregunta 11, donde se habla de 250.000 empleos y se adhiere un texto en donde simplemente se habla de 2.500 plazas de trabajo. Y por otro lado, no se soluciona el problema de la seguridad, entonces, de ninguna manera. Sobre los dos temas, Alexis. El primero, efectivamente, la supresión del Consejo de la Judicatura o la supresión del Consejo de Participación Ciudadana puede realizarse vía consulta. El dictamen al que hacía referencia de la Corte Constitucional 19R19 ya lo viabiliza. Es decir, ya la Corte Constitucional, esta Corte, ya determinó que efectivamente se puede reformar vía consulta. De tal manera que esa es una posibilidad real. Y lo segundo, efectivamente, yo he analizado con mucho cuidado las preguntas, ¿no? Y el efecto que pueden tener cuando esta consulta de aprobarse vaya a la Asamblea y de aprobarse se reformen varias leyes. Alexis, nada va a cambiar en el Ecuador con esta consulta, nada. Y les pongo un ejemplo concreto.
Hoy día la tenencia de armas está penada, ¿sí? Ujú. Se sanciona. Todos los delincuentes están llenos de armas. ¿Bien? Se pretende reformar el código para crear un tipo penal especial. ¿En qué consiste? Que cuando los delincuentes tengan armas que son de uso privativo de Fuerzas Armadas, sean consideradas un tipo penal especial. Es decir, la tenencia de armas que hoy es general, se la quiere dividir. Una sanción para quien tenga armas normales y otra sanción para quien tenga armas de uso policial o militar. Pregunto, ¿esto cambia algo el problema básico que es la tenencia de armas por los grupos delictivos? No lo cambia en lo absoluto. Por tanto, tipificando o no que las armas son militares o policiales, ¿cambia algo la seguridad? No cambia nada. Y así podemos analizar las 10 preguntas. No Ujú. cambia nada. Hay otras, por ejemplo, la pregunta número 1. En la propia exposición de motivos, la fundamentación y los anexos, se señala expresamente que para tomar esa medida, ¿cuál medida? La que se hagan los controles permanentes en las zonas cercanas a las cárceles, no se requiere reforma legal ni reforma constitucional. Lo señala el anexo. Entonces, eso puede hacer el presidente hoy más tarde, ordenar que se haga un control permanente por parte de Fuerzas Armadas. No necesita la consulta. ¿Va a cambiar la consulta algo? No cambia absolutamente nada. Y en el tema de casinos, efectivamente, el propio documento, más allá de la contradicción o el error, porque 250.000 plazas directas que generaban 160 casinos significaban cada casino 1.600 empleados. Y eso, pues, eso no existe ni de lejos. Y luego en la parte medular mencionan que efectivamente eran 2.500 empleos fijos y 5.000 empleos indirectos. Por tanto, estamos hablando de una reforma constitucional, una consulta popular que busca reforma de la ley. ¿Para qué? Para crear 7.500 empleos, abriendo las puertas al lavado de activos. Es que no tiene sentido. Pero vamos más allá. Pensemos que se aprueba el tema de los casinos. Generar 7.500 empleos cambia la situación desesperada y la situación de desempleo de los ecuatorianos. No la toca. Y por tanto es absolutamente inoficioso. No cumple con los objetivos planteados en el contexto de la consulta, porque ya sabemos que los objetivos no son transformar el país. Los objetivos son claramente de orden político. Tener al presidente en la primera plana de los noticieros, por así decirlo. Ujú. Paralelamente, doctor Campaña, a esta consulta popular, ayer el presidente de la República anunció la construcción de 2 megacárceles, una en Pastaza y otra en Santa Elena. Se espera para los próximos días la colocación de la primera piedra. Dijo que estas cárceles van a tener el mismo sistema o van a ser construidas por las personas que asesoraron o que construyeron las cárceles en El Salvador. Para los Bukele lovers, dijo que van a poder ir a conocer incluso estas infraestructuras. El tiempo que demandará la construcción de estas infraestructuras, estamos hablando de más o menos un año, un poquito más tal vez, no se sabe, pero no le va a alcanzar al presidente de la actual gestión. Sumarle la construcción de más cárceles ayuda para enfrentar la inseguridad, además de la consulta popular que usted ya ha explicado, no va a cambiar el escenario que vivimos actualmente. Vamos a tener nuevas cárceles en manos de los propios grupos delincuenciales. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Si el gobierno cree que el problema es de construir cárceles, está rotundamente equivocado. Si el problema es que no pueden controlar las cárceles actuales. ¿Qué les hace suponer que construir una nueva cárcel va a impedir que estén tomadas por los grupos delincuenciales? ¿Qué les hace suponer que no podrá ingresar armamento? ¿Qué les hace suponer que los guías penitenciarios serán unos angelitos? ¿Qué les hace suponer que los directores de las cárceles serán gente intachable que está dispuesta a dar la vida para evitar que el ingreso de armas, drogas, etcétera? Es que son medidas que no tienen ningún sentido, no resuelven absolutamente nada. Sobre la pregunta 3 de la consulta popular, el argumento es que tener a policías y militares activos es mejor que tenerlos en la cárcel por investigaciones en el uso progresivo de la fuerza. Ya eso está en la ley actual. No necesita cambio. Ya hoy día no debe dictarse prisión preventiva contra policías o militares que están investigados por aparentes excesos en el cumplimiento de sus labores. Ya está en la ley. ¿Qué van a reformar si ya está en la ley? Muy bien.
Hay muchos temas que están planteados en la consulta, doctor, que podían, por un lado, haberse resuelto a través de decretos, de una orden presidencial, y otros canalizarse en la Asamblea para que se reformen las leyes, con una mayoría que además está siendo bastante ágil y de alguna forma también utilitaria para los intereses del gobierno. Digamos, la muestra está en que aprobaron antes del tiempo planteado, en tiempo récord, la primera ley urgente que enviaron. Pero hay una pregunta que sí debía ser consultada a los ciudadanos, y es la primera que tiene que ver con respecto de aquella enmienda constitucional que fue aprobada en diciembre del año pasado por la Asamblea, para que los militares apoyen en materia de seguridad. Es decir, los ecuatorianos sí o sí teníamos que ir a las urnas, y eso hace también que nos replanteemos el análisis y el comentario sobre esta consulta, porque parecería que está el propio presidente Noboa perdiendo una gran oportunidad. Bueno, evidentemente el procedimiento de reforma constitucional para cambiar el rol de Fuerzas Armadas, una vez que es aprobado por la Asamblea, efectivamente debe ser sometido a consulta. Pero es que esta consulta ni siquiera tiene relación directa con lo que aprobó la Asamblea. Por tanto, estamos ante una consulta que en el punto de Fuerzas Armadas es absolutamente innecesaria, y lo dice el propio texto cuando señala claramente que no se requiere reforma de ningún tipo, ni legal ni constitucional. Entonces, esta consulta es distinta a la que se requiere para cambiar el rol de Fuerzas Armadas en el país. ¿Qué significa eso? Que nos van a llevar a otra consulta en los próximos meses para esa situación particular del rol de Fuerzas Armadas. Eso sería una irresponsabilidad sin nombre, porque además implica un gran despilfarro económico. De tal manera que efectivamente para esta consulta puntual, en la pregunta 1, no se requiere consulta popular. El resto de temas, exceptuando casinos, el resto de temas se resuelve con una simple reforma de ley. Insisto, reforma que es inoficiosa e inútil porque no cambia nada. Y en el tema de los casinos sí hay una discusión, porque con los casinos ya hubo una consulta popular que los prohibió. Eso luego permitió que se reforme el Código Penal y se sancione la utilización o el manejo o el establecimiento de casinos que tengan fines de lucro. Eso está tipificado luego. Entonces la pregunta es, ¿basta reformar el Código Penal que deje de ser delito, o es necesaria una consulta en razón de que la prohibición nace de una consulta popular anterior? Ese es el único tema a nivel constitucional discutible. El resto se puede hacer directamente con una orden del presidente de la República, en el caso de la pregunta 1 que ya he mencionado, y las otras modificaciones legales se pueden lograr fácilmente enviando proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Esta consulta, por tanto, se vuelve completamente inoficiosa e innecesaria. Quiero pedirle su opinión, más que como analista jurídico, ahora como ciudadano, y como analista de temas políticos, porque también con usted hemos conversado muchas veces de política, porque está entendiendo, leyendo, permanentemente analizando la política, doctor Campaña. Hay gente a la que le gusta el estilo de Noboa. Es un presidente que habla poco. Yo en el comentario los días posteriores a su posesión, cuando dio discursos, tanto el de la entrega de credenciales como el de la posesión propiamente, discursos de 7 minutos, decía, con que hable poco, pero que haga mucho, para mí está bien. Pero el tema es que haga. Ahora, el problema es que no vemos que hace mucho, sigue hablando poco, y la forma en la que habla, digamos, la entrevista de ayer puede dar lugar a muchas interpretaciones, porque es un presidente que se lo ve muy relajado, bromeando con los periodistas, burlándose de algunos contrincantes políticos, y quizás el momento que vive el país no está pues para tener un presidente que está de joda, ¿no? Vemos ministros que han decidido irse de vacaciones, que eso a la gente le ha molestado. Finalmente, yo creo que con el tiempo cada uno y vida privada, yo decía en el comentario, uno planifica las vacaciones para irse a Miami, no desde ayer, pues, sino desde hace un mes, con la familia, etcétera. Es su vida, finalmente. Pero con Esmeraldas incendiándose, con el país cerrando el año más violento de la historia, con el 1 de enero más violento de la historia, y los ministros echándose los champanes en París, en Miami, qué sé yo dónde, y el presidente en la primera entrevista del año tomándose las cosas como que si fuera un chiste, parece que hay personas a las que eso no les está gustando. Y yo quería saber su opinión
con respecto de lo que han sido estas primeras 5 semanas de gobierno, las ejecutorias del señor Noboa, su forma de presentarse y de expresarse? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Efectivamente, fondo y forma. Y en la forma hay algo que probablemente no se ha reparado mucho, pero ayer hubo una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, es decir, una reunión extremadamente importante. Y si alguien observa la vestimenta del presidente, ¿no? Unos jeans y una camiseta de lo más normal, sencilla, que usa cualquier joven en cualquier evento informal. Allí yo creo que hay un mensaje del presidente, un mensaje, y es que está enfocándose mucho en la población joven del país. Si vemos al presidente, ese tono relajado, burlón, tranquilo, es el tono que usan muchísimos jóvenes hoy en la sociedad ecuatoriana. Muchísimos jóvenes que viven en una burbuja. Eso hay que aclararlo. Entonces, en la forma envía efectivamente un mensaje inclusive hasta de poca seriedad, porque a mí me parece que era una reunión del Consejo de Seguridad, donde estaban los más altos funcionarios del Estado. Es una reunión formal y tenemos usos sociales. Entonces yo creo que el presidente lo menos que puede usar es una chaqueta y un terno, la formalidad del tema, la seriedad con la que se enfrenta una situación que agobia a los ecuatorianos. Entonces este tono del jean y la camiseta me parece que envía un mensaje equivocado, ¿no? Y lo segundo, de fondo, yo creo que los ecuatorianos esperábamos y esperamos aún un interinazo transformador. Y creo que hoy día no se está transformando absolutamente nada. Es decir, siguen las muertes, siguen los asesinatos, sigue la exportación de droga, sigue la pobreza, sigue la desesperación en la economía, sigue la falta de empleo, sigue la corrupción judicial. Todo sigue igual, exactamente igual. Y no es que se pueden esperar cambios en 30 días, ni en 40 días, ni en 100 días. Evidentemente no, pero sí el inicio de los cambios, las medidas radicales que rompan con el status quo y que nos marquen un norte hacia lo posterior. Pero percibo que hoy día, efectivamente, ni siquiera tenemos la totalidad de ministros nombrados. Vemos con muchos con estupor. Y las designaciones, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, la directora del CERCOP, una señora que se dedica, creo que, ojo, esto no desmerece a nadie, finalmente la manera en la que uno subsiste, trabaja y demás, tiene, digamos, mucho de sacrificio también, pero una persona que es experta en maquillaje, yo no sé si está capacitada como No, para manejar bueno, las compras públicas. un tema sobre eso son también los mensajes. Uh-huh. La persona designada, Débora, no me acuerdo el apellido ahora, no sé si es Débora Jaramillo, algo así, no estoy seguro. Bueno, Débora algo. Es una ingeniera graduada en negocios internacionales que se dedica a otras actividades. Pero vamos a lo de fondo. Un ingeniero en negocios internacionales dirigiendo el servicio de contratación del Estado. Es que no está bien. O la reciente designación de un funcionario para dirigir temas de seguridad que tiene como expertise el ser un industrial o un empresario en el área de los cartones, cauchos, alguna cosa de estas. No, es que no cuadran las cosas. Y a eso me refiero, estamos de una u otra manera ante un gobierno de improvisaciones. Yo creo, por ejemplo, que hay sectores interesantes. El sector de la seguridad social. Creo que la designación de Eduardo Peña es una gran designación. Creo que la designación del director del hospital, de uno al menos de los hospitales más grandes de Guayaquil, es una muy buena designación. Me atrevo a pensar que la designación de Germán Lynch para dirigir el IES también es una buena designación. Pero me parece que tener una ministra que se va a fin de año anticipando vacaciones a tomar champán y mostrando que bebe champán en Europa, cuando el país se desangra en pobreza, por último, quiere irse, vaya. Quiere tomarse todo el champán que quiera, tómeselo. Pero no ostente, no haga ostentación de su champán en Europa. Entonces creo que hay mensajes contradictorios en el gobierno, algunos de indolencia en el gobierno, otros que huelen muy mal, como el tema del casino, de los casinos, y finalmente me parece que la expectativa del ecuatoriano común, el que sufre el día a día para completar su comida, su vida permanente, es un mal mensaje el que recibe. Es un mensaje de salimos de un gobierno de la nube rosada y estamos entrando en otro gobierno de otra nube rosada. Me parece que hay que aterrizar y creo que el gobierno debe tomar en serio lo que está haciendo.
Este no es un tema de distracción, esto no es un tema de egos, esto es un tema en que la vida de millones de ecuatorianos depende de la seriedad con la que se manejen las cosas. Y eso implica, entre otras cosas, dedicación absoluta. Creo que elegimos un gobierno interino para que se dedique 24/7 a resolver los problemas del país, no a irse a beber champán a Europa. Para finalizar, doctor Campaña, rápidamente le pido un comentario respecto al manejo que se ha dado de este caso Metástasis. En este contexto, la señora fiscal general denunció que su vida estaba bajo amenaza de un delincuente conocido como Colompico, quien esta mañana ha sido capturado por la Policía Nacional. ¿Qué opinión le merece y cómo se está desarrollando este proceso en el caso Metástasis? Creo que la trascendencia del caso Metástasis es enorme y creo que no le estamos dando en el país la importancia que tiene. Es una trascendencia muy grande porque marca la conexión del crimen organizado con los estamentos políticos y de poder en el Ecuador. Entonces me parece que la trascendencia es enorme. Luego, creo que la señora ministra fiscal está haciendo lo que puede hacer con las limitaciones que tiene la fiscalía. Me parece también que es una investigación de larga data y que por tanto hay cosas importantes que se están dando. Al mismo tiempo hay críticas que realizar. Me parece que, y lo he dicho yo personalmente, me parece que divulgar ciertos chats o hacer ciertas acusaciones muy frontales de forma pública no le hace bien a la fiscalía. La fiscalía debe manejar sus temas en los juzgados, en los tribunales, no en los medios de comunicación. Y me parece, por tanto, que dejando a salvo estas situaciones de forma, el fondo es muy importante. Luego, el anuncio de una amenaza pública y una posible vinculación de los asesinos de Villavicencio con quienes intentarían atentar contra ella y la captura es un tema positivo que además nos demuestra que la policía cuando quiere, puede. Entonces creo que esto debe llevarnos a una reflexión y es que necesitamos un cuerpo policial no contaminado y lo contaminado hay que cortarlo de raíz, pero radicalmente y sin miramientos. Entonces creo que la decisión y lo que ha pasado en estas últimas horas es positivo. Ojalá no se quede en una simple detención y lo más importante, ojalá no esté fuera con un habeas corpus en Manglar Alto, Santo Domingo o cualquier otro sitio, porque todas esas cosas siguen pasando en el país. El Consejo de la Judicatura actual, luego de la salida de Muñoz y de Terán, tampoco es que empieza a tomar decisiones que trasciendan, sino que es un poco más viendo, calmando las aguas, no hacer olas. Y me parece que eso no está bien. El país necesita que se hagan muchas olas para sacar lo que no sirve. Y creo que eso está fuera. Muchísimas gracias, doctor Campaña. Muy gentil por acompañarnos. Muy A amable, doctor. ustedes, Un abrazo. muchas gracias. Que estén muy bien.